La Universidad Evangélica Boliviana implementó desde 2006 en todas las carreras la materia de semestre de investigación, producción, extensión y servicio, conocida por la abreviatura CIPES. Dichas materias no tienen contenido fijo y los alumnos trabajan durante todo el semestre en la implementación de proyectos de investigación de acuerdo a las necesidades y desafíos. A través de este reportaje conoceremos los resultados y beneficios de la comunidad estudiantil de la carrera de Comunicación Multimedia Estratégica. Los talleres CIPES en realidad son un modelo de la Universidad Evangélica Boliviana que existe desde el año 2006. No hay ninguna otra universidad en Bolivia que maneje estos talleres CIPES. Son talleres, generalmente 5 o 7, en el caso de comunicación son 7, que nos permiten realizar grandes proyectos y que nos permiten mantenernos a la vanguardia. ¿Por qué? Porque los talleres CIPES en realidad no tienen un contenido fijo. Nosotros les vamos poniendo los contenidos a esas materias de acuerdo a las necesidades que tiene la carrera para realizar proyectos, de acuerdo a las cosas nuevas que aparecen en la carrera, las tendencias, de repente las oportunidades, en el sentido de que puede ser que llegue a Santa Cruz un docente que va a estar un docente de otro país, por ejemplo, y que va a vivir en Santa Cruz, y entonces nosotros podemos aprovecharlo y dictar un contenido nuevo. Entonces son talleres CIPES para nosotros muy lindos, la verdad, que nos permiten refrescar la carrera y nos permiten llevar adelante proyectos grandes. Un taller CIPES se estructura como cualquier otra materia, es decir, el docente tiene que elaborar su guía didáctica y planificar las clases para 16 o 20 semanas. Entonces, obviamente, como cualquier otra asignatura, va a tener sus propios objetivos, va a tener sus propias competencias a trabajar, su propio material bibliográfico, su propia estructura. Porque es una materia como cualquier otra, pero con las características que les decía antes, que trabajamos temas nuevos en la carrera o trabajamos proyectos especiales. Algo importantísimo en un taller CIPES es que siempre tiene que terminar en un producto, y generalmente es un producto estrella. Estos talleres CIPES, por ejemplo, nos han permitido trabajar periodismo deportivo, por ejemplo, ¿no? Que no es una asignatura fija que tenemos, pero que nosotros hemos desarrollado mucho en la universidad, o que hemos realizado ciclos de estudios de autor, o maratones de radio, ¿no? Maratones de 8 horas de duración de radio, o maratones sobre las nuevas tecnologías. Tenemos talleres CIPES que, por ejemplo, están trabajando investigaciones sobre política actualmente, ¿no? Considerando el año electoral, o que están trabajando podcasts, o talleres CIPES que nos permiten hacer investigaciones sobre la prensa de Santa Cruz del siglo XIX, o hacer análisis de teleseries, por ejemplo. Entonces, el objetivo es precisamente como que refrescarla a la carrera, actualizarla a la carrera, y que los estudiantes obviamente reciban ese dinamismo, ¿no? Que entiendan lo que es el dinamismo de una carrera de comunicación como la nuestra, que con el internet, que con todo lo que significa las nuevas tecnologías, realmente cambia permanentemente. A través de los talleres CIPES, lo que queremos con los estudiantes, uno es que participen, que tengan la experiencia de participar en proyectos de investigación o proyectos tecnológicos o proyectos innovadores de la comunicación desde el inicio hasta el final. O sea, que sepan planificar, por ejemplo, un proyecto desde el inicio, desde sus objetivos, desde cómo lo van a encarar, desde el nombre que le van a dar, desde el sostén teórico, en fin, la investigación en sí, luego la sistematización de los resultados, la difusión del evento, si es que es un evento, en fin. Entonces, para los estudiantes es fundamental esa posibilidad a través de los talleres CIPES de participar en proyectos desde el inicio de un proyecto, desde que se lo gesta hasta que se lo termina y se lo evalúa. Ese es uno de los objetivos principales. Otro de los objetivos principales es que los estudiantes de comunicación, como somos los comunicadores, nos movamos en diferentes áreas y que tengan esa versatilidad, que entiendan que
podemos hacer muchas cosas en comunicación, trabajar en muchas áreas, podemos hacer muchos proyectos. Entonces estos talleres CIPES con todos estos diversos temas, ¿no? Con todos estos diversos proyectos, estos diferentes enfoques, forman personalmente al estudiante de comunicación en esa versatilidad que van a necesitar para manejarse, para moverse en el mercado profesional, para ellos salir adelante de repente por sus propios medios, si es que no quieren ser empleados o si quieren ser emprendedores. Podríamos decir que un tercer objetivo es enamorarlos a los estudiantes con el conocimiento, ¿no? Enamorarlos con lo que puede significar descubrir qué hay más allá de una teleserie, qué hay más allá o qué hubo, qué decían los cruceños en la prensa del siglo XIX, o qué pasó hace 100 años cuando empezamos a jugar fútbol por primera vez en Santa Cruz, o por ejemplo qué hacen las otras carreras, las otras profesiones, o por ejemplo entender en política qué hay más allá de la caída de un presidente como pasó el año pasado. O sea, no es solamente estar enterados de lo que pasa, sino entender qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces esa posibilidad de permitirle al estudiante conocer, ¿no? Tantas cosas, tantos temas que podemos trabajar y enamorarlo con los contenidos nos parece fundamental. Cada taller es diferente porque precisamente estamos un poco adecuándonos o viendo permanentemente qué de nuevo hay en nuestra carrera de comunicación, ¿no? En nuestra profesión. Aparecen cosas nuevas, por ejemplo, antes los estudiantes de comunicación no sabían hacer páginas web, ahora los estudiantes hacen páginas web, o aparecen novedades en la comunicación, ¿no? Ahora, por ejemplo, por así decir, no tenemos una materia para manejar drones, por así decir, ¿no? Pero un taller CIPES puede estar dedicado solamente al tema de utilizar drones para filmar, pero filmar con cierta estrategia. Entonces, por eso cambian las temáticas, porque de alguna manera estamos a la pesca o estamos a la expectativa de las cosas nuevas que puedan aparecer. Este año y el año pasado fueron años electorales, entonces obviamente teníamos que hacer investigaciones sobre política, por ejemplo. Entonces estamos siempre estudiando nuestro contexto, ¿no? Si se han cumplido 100 años del fútbol cruceño, pues tenemos que hacer algo sobre el fútbol cruceño, de hecho ya lo hicimos, ¿no? O si por ejemplo tenemos un gran comunicador que ya está con 80 años y que de repente vale la pena estudiar porque tiene mucho que mostrarnos, vale la pena hacerlo. Entonces los contenidos cambian porque nosotros estamos leyendo el contexto de nuestra profesión y estamos leyendo el contexto de Santa Cruz para ver qué necesidades hay y en ese sentido nosotros responder comunicacionalmente hablando, o sea, desde nuestra profesión. La radio juvenil es uno de los fenómenos que se estudió en el taller CIPES, dictado por el licenciado Ramiro Muñoz, quien nos comentará los resultados y conclusiones de dicha investigación. Un estudio acerca de las radios y la preferencia de la comunidad sobre las radios. El estudio se hizo en la zona de la universidad, en los alrededores de la universidad y, por lo que recuerdo, todavía en esa época existía la radio de la universidad. Lo que se hizo es que una encuesta en hogares, donde se encuestaba a una persona mayor de 18 años por cada hogar y en los barrios aledaños a la universidad. Entonces se preguntaban qué radios prefería, qué radios escuchaba, en qué horarios, etc. Eso fue lo que se hizo en esa ocasión. El estudio llegó a mostrar que la gente que vive en la zona de la universidad tenía preferencia por las radios cristianas, por la mayoría de las radios cristianas, y principalmente entre una de esas radios era la radio que era de la universidad en esa época, ¿no? Entonces, de las 10 primeras radios, por lo menos, porque la mayoría eran radios cristianas, ¿no?, que se escuchaban en la zona. En cuanto al aprovechamiento de los jóvenes sobre el taller CIPES, me parece que siempre ha sido óptimo, supongo.
porque los jóvenes, bueno, tienen una materia práctica que es muy flexible y siempre se puede hacer modificaciones sobre la marcha. Entonces esa materia permite que los jóvenes hagan toda clase de prácticas de comunicación, lo cual es muy bueno. Y me parece que es un acierto el taller CIPES porque además te permite mucha flexibilidad en los contenidos. El periodismo nace en Santa Cruz el año 1864 y a través del taller CIPES sobre la prensa cruceña en el siglo XIX se hace una investigación de la revista El Cosmopolita Ilustrado, que muestra un poco el proceso de desarrollo del periodismo en nuestra ciudad. Hemos tenido algunos talleres CIPES que se han dedicado a estudiar la revista El Cosmopolita Ilustrado, que se difundió en Santa Cruz entre 1887 y 1889, es decir, hace más de 130 años o 150 capaz, ¿no? ¿Y por qué estamos estudiando esto? Porque esta revista es una revista muy interesante que de alguna manera da cuenta de las preocupaciones de Santa Cruz a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿qué hemos estudiado en esta revista? Concretamente, a través de un taller CIPES hemos estudiado las ideas de progreso que tenían los cruceños a fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque por la historia de Santa Cruz nos muestra, nos cuenta que Santa Cruz ha sido una ciudad que ha prosperado en realidad por sus propios méritos, porque normalmente estuvo aislada del poder de gobierno, estaba aislada de la paz, aislada del resto del país. Y Santa Cruz obviamente tenía muchas dificultades en ese sentido y tuvo sus propias características. Los cruceños somos como somos porque hemos tenido nuestra propia forma de ser, pero especialmente nuestra propia forma de salir adelante. Entonces lo que nosotros hemos estudiado, lo que hemos querido estudiar es un poco las ideas de progreso que tenían los cruceños a finales del siglo XIX, cómo se la imaginaban a Santa Cruz. Estamos empezando a estudiar con el Cosmopolita Ilustrado esta prensa del siglo XIX, pero después del Cosmopolita vamos a estudiar otros periódicos en realidad. La prensa en Santa Cruz apareció en 1864, en realidad concretamente, prácticamente 50 años después de que haya aparecido en La Paz, ¿no? Entonces nos parece fundamental revisar esa producción que hubo, una producción prolífica. La verdad es que hemos tenido un montón de boletines, un montón de prensas, un montón de pasquines en el siglo XIX que están guardados en museos, en repositorios y que nos parece importante investigar. Entonces eso es lo que estamos haciendo. No como un esfuerzo solamente de la Universidad Evangélica Boliviana, sino que en realidad este es un esfuerzo conjunto que lo estamos haciendo con Jatupeando, que es un grupo de investigación de Santa Cruz, y con apoyo también del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, PIEP. Y no solamente soy yo la que dirijo un grupo, que es esto que les estoy comentando, en realidad tenemos varios investigadores que están investigando otros temas, ¿no? Por ejemplo, está trabajando con nosotros Paula Peña en el ámbito de contextualizar históricamente qué pasaba en Santa Cruz a fines del siglo XIX. Están trabajando con nosotros dos filólogas, María Pía Franco, Ana María Gotret, ellas también con su propio enfoque, un enfoque más lingüístico, cómo era el periódico, cómo era el español en esa época, ¿no? Cómo se escribía. También cuál era el rol de la mujer, cómo se la mostraba a la mujer. Y tenemos otros investigadores que están trabajando, por ejemplo, el tema de las ilustraciones. En esa época no había fotografía, los periódicos eran solo letra. Sin embargo, esta fue la primera revista ilustrada de Bolivia. ¿Por qué? Porque se incluían unas ilustraciones a través eran grabados por litografía, ¿no? Entonces, esto también hemos estudiado. Es una investigación que no la hemos terminado, pero, por ejemplo, se ve precisamente que
Santa Cruz demandaba. Santa Cruz era una ciudad con muy pocos habitantes, era un pueblo en realidad, no podemos hablar de ciudad, un pueblo aislado, con problemas de comunicación, y obviamente aspiraba, tenía sus ideas de progreso bien particulares, les exigía a su municipio, lo criticaba mucho al municipio de la época. En esa época, por ejemplo, se pedía que haya un cementerio, se pedía cuidar las veredas, porque obviamente era un pueblo con todos sus problemas, no había agua, es decir, no había agua potable, en fin. Entonces aparecen estas demandas. En el campo de la mujer, por ejemplo, es muy interesante porque se muestra que la mujer en esas épocas, en realidad la visión que tenían los que escribían el periódico, que eran hombres, la visión que tenían era de que las mujeres tenían que especialmente trabajar o hacer cosas en el campo de las artes o en el campo de la familia, más o menos. Esa era la visión, En el campo cultural, por ejemplo, hemos visto que realmente en Santa Cruz ya en esa época habían muchas actividades, Habían incluso conciertos, había mucha danza, había mucho baile, entonces hay una riqueza importante. El Cosmopolita Ilustrado es un periódico que nos muestra grandes diferencias de lo que es la prensa de aquel entonces. Una de las grandes diferencias es de que era impreso por máquina de escribir y las fotografías no eran presentes en aquella época, por lo tanto ahí vemos el recurso de un pintor en donde hay grabaciones de recuadros acerca de dibujos, y eso aquello fue lo que le representó al Cosmopolita Ilustrado, en donde ilustraba arquitectura de Santa Cruz, y podemos observar también grandes diferencias con lo que son los contextos y las secciones, que en ese entonces no había demasiado. Este tipo de investigaciones son importantes en el sentido de que este periódico, al ser del siglo XIX, a finales del siglo XIX, nos representa otro contexto social e histórico, y en donde podemos analizar muchas situaciones por las que afrontó Santa Cruz y cuáles son las diferencias con lo que ahora tiene y lo que anteriormente se obtuvo. Hablando un poco de la investigación, es de que vemos de que eso contrasta con nuestra realidad actual, de que ya no son los mismos problemas y los anhelos de progreso que tenía en aquella época, que eran tan básicos como el servicio de seguridad, agua potable o pavimento. Y eso nos ayuda en periodismo, investigar el pasado para saber cuáles son las diferencias que hay con nuestro presente y que se puede mejorar hacia un futuro. Los estudiantes de comunicación cursaron el CIPES Política y Elecciones, donde se realizó un análisis sobre qué tipo de instrumento fue la religión durante los 21 días de paro en octubre de 2019, que provocó la salida del expresidente Evo Morales. Consideramos que era una oportunidad de investigar una situación política, una situación social sin precedentes ya en lo que es la protesta. Los perfiles de la protesta en Bolivia siempre han sido un poco de enfrentamiento, un poco conflictivos, y sin embargo nos encontramos ante 21 días de protesta no violenta y con manifestaciones de fe, con manifestaciones religiosas, y al ser un proceso pacífico, con sus conflictos, no es verdad, pero en su mayoría pacífico y con manifestaciones de fe, consideramos que valía la pena hacer un seguimiento, y encima muchos de nosotros lo habíamos vivido. No puede pasar desapercibido para comunicadores un evento como este, ¿no? Llegó a ver y a valorar de que tenemos nosotros una sociedad que todavía cree, que todavía es creyente, y que a partir del credo también manifiesta en situaciones de crisis la necesidad de unirse, y que también las instituciones religiosas cobraron una importancia interesante porque se volvieron también movilizadoras. Las personas vieron en la fe un recurso también, y vieron una herramienta para poderse unir, para protestar
y sobre todo para sentirse movilizados y que estaban haciendo algo. Es importante para las sociedades y para las personas sentir que pertenecen a algo, pertenecen a un movimiento. Por eso es que se congregan en instituciones. Al sentir que ellos estaban siendo convocados para la lucha no violenta y podían hacerlo a través de sus instituciones religiosas, entonces vimos que se activaron y se activaron de una manera interesante. La sinergia fue tan importante y fue tan única en su tipo que entre las conclusiones que tuvimos es que la gente quiere movilizarse, la gente tiene la capacidad de indignarse y reacciona en bloque, reacciona en colectivo. En el discurso religioso es movilizador, es aglutinador, organiza, permite a la gente tener una dirección desde un punto de vista no agresivo, fue efectivo. Para otras personas fue un instrumento y se abusó de él. Se consideraba exageradas las manifestaciones de fe y las manifestaciones religiosas, pero es parte de nuestra realidad y una investigación toma la fotografía de lo que hay. Si hay líderes religiosos manifestándose, si hay personas orando, si hay dentro del discurso político elementos religiosos, hay que sacar la fotografía y hay que analizarla. Esta investigación tiene el objetivo de ser difundido también. Inicialmente lo que se hizo fue un foro. Este foro permitió que haya un intercambio de ideas entre un sacerdote, un pastor, habían 2 periodistas. Lo que se trataba era primero iniciar el diálogo, iniciar el debate de un análisis desde estas distintas perspectivas. Inicialmente un diálogo entre las partes que se sentían comprometidas. La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y los medios de comunicación que estuvieron expectantes, haciendo seguimiento, haciendo entrevistas. También fueron agredidos, o sea, todos los que estaban involucrados desde la institucionalidad, o la religiosa o la de los medios de comunicación. Es muy importante para entender el rol que tuvo la fe en situaciones de crisis, porque vivimos en un país que está en constantes conflictos, desestabilizaciones, y es importante entender cuál es el rol que ocupa tanto a nivel oposición como a nivel oficialismo, porque de los dos lados utilizaron ese mecanismo para perpetuarse en el poder. Cada uno desde su lado intentaba utilizar el rol de la fe para de alguna forma unir a las personas, como pasó en Santa Cruz, donde la religión y la fe se ungió como una especie de sentido de pertenencia. La gente se unió, entonces esa unión fue lo que generó que la gente pueda después seguir esos 21 días, sostener la idea esos 21 días. Bueno, gracias a la investigación me surgió la curiosidad de analizar lo que es el discurso que se presentó en esos 21 días, pero a través de los medios escritos, de la prensa. Estoy haciendo una tesis de investigación sobre la cobertura que hubo sobre esos 21 días, sobre los 2 discursos que hubo tanto del lado oficialismo, del lado de la oposición, qué es lo que pensaban, cómo estructuraban su discurso para poder llegarle a su población, ¿no? A su público meta, que puede ser del lado, ¿no? Obviamente de los partidarios del movimiento del socialismo, como los partidarios de Camacho o de Mesa.